Él pensaba que lo tenía todo: riqueza, poder, el matrimonio perfecto. Pero en la noche de su cumpleaños número 45, una simple frase de una niña pequeña cambió todo para siempre. Señor Lawson, creo que usted es mi papá. Ese único susurro detuvo la música, quebró el silencio y expuso un pasado que él creía estaba enterrado para siempre. Lo que siguió fue un torbellino de dudas, verdades y una hija que nunca supo que existía. ¿Fue un error? ¿Una trampa? ¿O la segunda oportunidad que nunca se atrevió a esperar? Miren hasta el final, porque esta historia no se desarrolla como ustedes piensan. Los candelabros dorados del Salón Regency proyectaban su brillo sobre un salón de baile vestido de perfección. Los meseros se deslizaban entre enormes arreglos florales. Jazz suave flotaba sobre el murmullo bajo de conversaciones, mientras las personas más poderosas de San Francisco brindaban por un hombre: Richard Lawson. Esta noche marcaba su cumpleaños número 45, un hito no solo en edad, sino en imperio. 3 plantas industriales, una cadena de tiendas departamentales de lujo, una empresa de construcción próspera y, más recientemente, Lawson Private Bank, la joya de la corona. Multimillonario, visionario, estratega maestro. Todos conocían su nombre. Y sin embargo, mientras Richard se encontraba solo frente al alto espejo en la suite VIP, ajustando el nudo Windsor de su corbata gris carbón, su mente no estaba en los aplausos que lo esperaban abajo. Su reflejo le devolvía la mirada como un extraño. Susurró entre dientes: 45 y aún sin heredero. La puerta detrás de él se abrió sin tocar. Elizabeth, su esposa de 12 años, entró con su elegancia silenciosa habitual. Su vestido de satén esmeralda le quedaba como si hubiera sido cosido a su alma. Se movía con la confianza de una mujer que sabía exactamente cómo se veía el poder y sabía cómo ejercerlo. «Los invitados están llegando», dijo. «El senador Dobbins acaba de entrar. Tu legado está bien representado». Richard sonrió con sarcasmo. «¿Legado sin un hijo? Son solo recortes de prensa». Elizabeth puso una mano en su hombro. «Tú eres tu legado. Los hijos complican las cosas. Tú lo sabes». Él no respondió. Su matrimonio siempre había sido transaccional. 2 perfeccionistas orbitando la misma atracción gravitacional del poder. Pero a veces, tarde en la noche, Richard soñaba con una hija, una niña que llevara su nombre, sus ojos. Abajo, Emily Carter se encontraba en el corredor de preparación, con una blusa blanca impecable, tratando de controlar su respiración. Sus dedos aferraban una bandeja de canapés, aunque sus pensamientos estaban lejos de los aperitivos. Media hora antes, su hija de 8 años, Lily, la había mirado con ojos grandes e inocentes y le había hecho una pregunta que la sacudió hasta el núcleo. «Mamá, ¿el señor Lawson es mi papá?» Emily se había quedado helada. «¿De dónde sacaste esa idea?» «Escuché a la abuela decirlo. Dijiste que tengo sus ojos». Emily lo había descartado. «Cariño, son solo historias. Termina tu cereal». Pero Lily no estaba equivocada. 9 años atrás, Emily había trabajado como mesera en el Club Miramar, un bar exclusivo en la azotea que Richard una vez fue copropietario. Una noche de borrachera, un encuentro no planeado. No había significado nada para él. Nunca le dijo que estaba embarazada. Él ya estaba casado, era intocable. Había criado a Lily sola con la ayuda de su madre, tomando trabajos ocasionales y finalmente solicitando un puesto como ama de llaves en la propiedad Lawson. Se había dicho a sí misma que lo hacía por el sueldo, pero en verdad parte de ella solo quería ver al hombre de quien su hija había heredado tanto. Nunca imaginó que Lily algún día haría la pregunta que más temía. El mayordomo, el señor Harris, gritó desde el pasillo: «Emily, te toca. Canapés al salón de baile. Vamos». Inhaló, ajustó la bandeja y entró en la guarida del león. El salón de baile bullía. Hombres poderosos en trajes a medida reían junto a mujeres con aretes de diamantes que brillaban como galaxias. Emily se movía entre ellos como humo, tratando de no respirar demasiado fuerte, rogando que Richard ni siquiera la notara. Entonces sucedió.
Dobló una esquina y se encontró cara a cara con él. «Ah, Emily», dijo Richard, su tono sorprendentemente cálido. «No sabía que trabajabas esta noche». Recordaba su nombre. Trató de sonreír. «Sí, señor. Solo ayudando». Sus ojos se detuvieron por un momento. «Te ves familiar». El pecho de Emily se apretó, pero antes de que pudiera responder, él se alejó, saludando a un CEO con un apretón de manos que probablemente selló un trato de $1.000 millones. Las piernas de Emily casi cedieron. Al otro lado de la ciudad, Lily se sentaba en el borde del sofá de la señora Jenkins, balanceando sus piernas nerviosamente. Sostenía una tarjeta de cumpleaños hecha a mano, un dibujo de un hombre con corona y una niña pequeña tomándole la mano. «Feliz cumpleaños, señor Lawson», de Lily. «Quiero dársela», dijo. La señora Jenkins se alarmó. «Cariño, tu mamá está trabajando. Ese no es lugar para niños». Pero Lily ya se había puesto el abrigo. 20 minutos después, estaba subiendo los escalones del salón Regency, aferrando su tarjeta contra su pecho. De vuelta en el salón de baile, la noche había alcanzado su apogeo. Los invitados brindaban por la salud de Richard. Las risas resonaban, el champán fluía, y entonces la música se detuvo. Un silencio cayó sobre el salón, cuando las grandes puertas crujieron al abrirse. Una niña pequeña entró. Llevaba un vestido azul claro, su cabello rubio en 2 trenzas ordenadas. En su mano, la tarjeta. En sus ojos, un brillo sereno y determinado. «Disculpe», dijo, su voz llevándose a través del salón silencioso. Richard levantó la vista, confundido. «Necesito hablar con el señor Lawson». Él se agachó ligeramente, sonriendo. «Bueno, ¿no eres valiente? ¿Cómo te llamas?» «Soy Lily». Él se rió. «¿Qué puedo hacer por ti, Lily?» La niña se inclinó hacia adelante, se puso de puntillas y le susurró algo al oído. Todos observaron cómo la sonrisa de Richard vaciló, luego desapareció. Su rostro se drenó de color. Sus ojos se dirigieron por el salón hasta que se posaron en Emily. Su bandeja golpeó el suelo con un estruendo. «Con efecto inmediato», dijo Richard, su voz rígida y fría. «Todo el personal doméstico debe abandonar el lugar». Jadeos se alzaron alrededor del salón. Elizabeth se puso de pie abruptamente. «Richard, ¿qué diablos está pasando?» Pero Richard la ignoró. Solo miraba a Emily. Emily, cuyo mundo acababa de hacerse pedazos. Ella corrió. Momentos. Después, en el callejón trasero detrás del lugar, agarró los hombros de Lily. «¿Qué le dijiste?» Su voz temblaba. «Solo le dije la verdad», susurró Lily. «Que él es mi papá». Emily palideció. «Oh, Dios». Y en ese momento, todo lo que había pasado 8 años ocultando salió a la luz. Con cientos de testigos y un multimillonario que ahora la miraba como a un fantasma de un pasado que nunca esperó. La verdad acababa de arruinar la fiesta, y nada volvería a ser igual. Richard Lawson se quedó inmóvil en el salón privado del Simpson Regency, la puerta cerrada firmemente detrás de él, silenciando el ruido de los invitados aún atónitos afuera. Sus manos temblaron mientras se servía una copa, pero el vaso tintineó contra la botella. No la bebió. Su mente daba vueltas. Dijo que era mi hija, Lily, 8 años. Las matemáticas cuadraban. Sus ojos se clavaron en el suelo, pero todo lo que podía ver era su rostro. Esos ojos grises verdosos afilados. Sus ojos, su voz aún resonaba, en sus oídos. «Soy su hija, señor Lawson. Mami no le dijo, pero la abuela dice que es verdad». Ni siquiera notó cuando Elizabeth entró hasta que ella cerró la puerta de un golpe detrás de ella. Sus brazos cruzados, barbilla levantada, una tormenta ya forjándose en su mirada. «¿Te importaría explicar por qué acabas de humillarnos, públicamente frente a la mitad de San Francisco?» Richard no se movió. «Es mi hija». «¿Qué?» «La niña. Lily. Es mía». Los labios de Elizabeth se separaron, pero no salió nada al principio. Parpadeó lentamente, luego exhaló como alguien luchando. Contra un grito. «¿Crees eso?», siseó.
¿Una niña pequeña camina y te susurra algo al oído y de repente olvidas quién eres? La miré a los ojos, Liz. No necesité una prueba de ADN. Elizabeth se acercó, su voz baja y temblorosa. ¿Crees que no recuerdo a la madre de esa niña? ¿Esa empleada doméstica que contrataste hace 6 meses? Recuerdo su cara ahora. Es la de tus días de club. Juraste que no había nada serio con nadie antes de que nos casáramos. Richard la miró directamente a los ojos. No lo había. Pero eso no significa que esté mintiendo. Afuera, Emily Carter se sentaba en el borde del sofá de su pequeño apartamento, tratando de respirar, sus brazos envueltos alrededor de Lily, quien se había quedado dormida a media sollozada. El apartamento estaba silencioso, excepto por el tic rítmico del reloj de la cocina y el ocasional claxon de la calle de la ciudad abajo. Ni siquiera se había quitado los zapatos. Solo siguió reproduciendo el momento una y otra vez. No había planeado nada de eso. No que Lily apareciera, no la confrontación, ciertamente no la mirada en el rostro de Richard cuando lo golpeó. Había vivido 8 años creyendo que estaba haciendo lo correcto, manteniendo el mundo de su hija simple, seguro, sin tocar por el caos de la riqueza y las promesas rotas. Pero en el fondo siempre había temido este momento, que Richard se enterara, que reaccionara exactamente como lo hizo, o peor, que no le importara en absoluto. El timbre sonó. El corazón de Emily se hundió. Se puso de pie, las piernas débiles, y abrió la puerta para encontrar a Richard del otro lado, aún en su smoking, pero con la corbata ahora desatada y los ojos diferentes, más suaves, torturados. No sabía a dónde más ir, dijo. Ella no habló, solo se hizo a un lado. Él entró como un hombre moviéndose a través de un sueño, mirando alrededor del modesto apartamento, asimilándolo todo. Las cortinas descoloridas, los libros apilados en la mesa lateral, los dibujos pegados a la pared. ¿Está dormida?, preguntó. Emily asintió. Se sentó en el borde del sofá donde había estado Lily. Miró el lugar como si fuera sagrado. Se parece exactamente a ti, dijo. Luego se corrigió. Como nosotros. Emily finalmente encontró su voz. No planeé esto. Él no la acusó, no gritó, solo preguntó, ¿por qué no me dijiste? Estabas casado, tenías tu mundo y yo tenía que proteger el mío. No iba a arrojar a una niña en un lío de abogados, titulares y escándalos. Su rostro se oscureció. Ni siquiera me diste la oportunidad. La voz de Emily se quebró. ¿Y qué habrías hecho? ¿Reclamarla? ¿Quitármela? ¿Ignorarla? No lo sabía. Aún no lo sé. Se puso de pie y caminó. Quiero ser parte de su vida, Emily. No solo el hombre que escribe cheques desde la distancia. Quiero conocerla. Quiero ser su padre. Pasó un momento, luego otro. ¿Y tu esposa? La mandíbula de Richard se tensó. Elizabeth lo está procesando. Eso es código para furiosa, ¿no es así? No respondió. Se sentaron en silencio. Y entonces hizo algo que Emily no esperaba. La miró directamente a los ojos y dijo, quiero hacerme una prueba de paternidad. Te creo, pero necesito pruebas. Para ella, para mí, para el futuro. Emily asintió lentamente. Llevaré a Lily a una clínica mañana. No, yo arreglaré todo. Tendré un conductor que las recoja por la mañana. Al día siguiente hacía un calor extraño para San Francisco. En el centro médico Bayview, Lily sostuvo la mano de su mamá firmemente mientras una enfermera extraía un pequeño vial de sangre. No lloró. No tengo miedo, le dijo a Richard, quien estaba parado cerca. Mami dice que ser valiente significa hacer cosas difíciles incluso cuando quieres huir. Richard sonrió débilmente. Tu mamá es una mujer inteligente. Cuando terminó la prueba y Lily estaba ocupada mirando el acuario gigante de agua salada en el vestíbulo de la clínica, Richard llevó a Emily aparte. Si los resultados son positivos, quiero apoyarlas a ambas, financieramente, emocionalmente, de cualquier manera que pueda. Emily asintió, pero no dijo nada. 2 días después, Richard se sentó solo en su estudio.
El sobre llegó al mediodía. Era más pesado de lo que debería haber sido. Lo abrió con dedos temblorosos. Probabilidad de paternidad: 99.98%. Richard cerró los ojos. Tenía una hija, y todo estaba a punto de cambiar. Levantó el teléfono y marcó. Cuando Emily respondió, solo dijo una palabra: sí. Ella no respondió, pero podía escucharla llorar silenciosamente. Ahora venía la parte difícil: decirle a Elizabeth, enfrentar las consecuencias y descifrar qué significaba ser padre cuando el único legado que había entendido estaba construido sobre control, no amor. Richard se paró en la ventana de su penthouse esa noche, mirando la ciudad que poseía, pero por una vez no se sintió como el hombre que lo tenía todo. Se sintió como un hombre al borde del redescubrimiento. La pregunta no era si tenía una hija. Eso estaba respondido. La pregunta era: ¿sería digno de ella? Si toda tu vida cambiara, en un susurro de una niña, ¿correrías hacia la verdad o te alejarías de ella? 2 semanas después de que la prueba de ADN confirmara lo que sus corazones ya sabían, Richard Lawson se paró afuera de las puertas de los apartamentos Crescent Hill, esperando que se abriera la puerta. Cuando Emily finalmente apareció, vio algo en sus ojos que no había estado ahí antes. No miedo, no sospecha, sino algo más gentil, una esperanza cautelosa. Lily corrió detrás de ella, su cola de caballo rebotando, una mochila azul brillante en su hombro y una sonrisa amplia en su rostro. ¿Es realmente hoy?, brilló. Richard se agachó a su nivel. Sí, hoy es el día. Habían planeado una tarde tranquila en el parque Golden Meadow, solo los tres. Sin paparazzi, sin choferes, sin sombras de $1,000 millones. Solo un hombre, una mujer y una niña pequeña que una vez susurró una verdad que destrozó y rehizo su mundo. La luz del sol se filtraba a través de los árboles mientras se sentaban cerca del estanque, viendo a los patos deslizarse por el agua. Lily saltó adelante, arrojando migas de pan y riéndose mientras se agolpaban hacia ella. Richard se sentó en un banco cercano junto a Emily. Le dije a Elizabeth que quiero estar en la vida de Lily. Verdaderamente, dijo, observando a Tintos, su hija, perseguir una mariposa. Le dije que quiero más que fines de semana y cumpleaños. Quiero un asiento en la mesa. ¿Y?, preguntó Emily preparándose. No gritó, no lloró esta vez. Solo dijo algo que no esperaba. Hizo una pausa. Dijo: entonces demuéstralo. Emily lo miró. ¿Y cómo planeas hacer eso? Compré el apartamento de al lado, dijo con una sonrisa silenciosa. No para interferir, solo para estar cerca. Para Lily, para emergencias, para recitales de piano, para las noches de martes cuando extraña a su papá y quiera contarle sobre la escuela. Emily exhaló, sorprendida, insegura de qué decir, luego más suave. Ya habla de ti como si siempre hubieras estado ahí. Richard tragó fuerte. Debería haber estado. Se sentaron ahí en silencio mientras Lily regresaba con una corona de hojas y la colocó torpemente en la cabeza de Richard. Ahora pareces un rey del bosque, dijo orgullosamente. Él se rió. Entonces supongo que eso te convierte en una princesa del bosque. Emily los observó. Algo profundo y cálido se agitaba dentro de ella. El hombre que una vez temió que destruiría sus vidas ahora se sentaba con las piernas cruzadas en el pasto, haciendo sonidos de animales solo para escuchar reír a su hija. Ya no era el CEO inalcanzable que desapareció después de una sola noche. Era solo un hombre tratando de reescribir el final. A la mañana siguiente, un auto negro elegante esperaba afuera de su edificio, pero no era para una reunión corporativa o una recaudación de fondos política. Era para un recital de música escolar. Lily había estado practicando durante semanas. Emily había querido comprarle un vestido apropiado, pero Lily insistió en usar el que usó el año pasado porque fue cuando comenzó a tocar piano por primera vez y pensó que le traía suerte. Dentro del auditorio, filas de padres y maestros charlaban silenciosamente mientras los estudiantes esperaban su turno. Richard y Emily se sentaron lado a lado, su mano ocasionalmente rozando la de ella, no por diseño sino por familiaridad.
ninguno se alejó. Cuando llamaron el nombre de Lily, el salón se quedó en silencio. Caminó al centro del escenario, ajustó el taburete y respiró profundo. Sus manos se cernieron sobre las teclas. Miró hacia la multitud, localizó a su madre y padre y sonrió. Comenzó a tocar. No fue perfecto. Tocó una nota incorrecta a la mitad y comenzó de nuevo. Pero cuando terminó, la audiencia estalló en aplausos cálidos. Richard se puso de pie y aplaudió más fuerte. Esa noche celebraron durante la cena en un pequeño lugar italiano. Lily sorteó espaguetis sin preocuparse por el decoro, salsa en su barbilla. Emily sorbió su vino riéndose de algo que Richard dijo. Por un momento se sintió como si siempre hubieran sido así. Una unidad, una familia. Mientras caminaban a casa bajo el brillo suave de las luces de la calle, Lily de repente preguntó, ¿vamos a ser como una familia real ahora? Emily y Richard intercambiaron una mirada. Él miró hacia Lily. Ya lo somos. El tiempo pasó. Silenciosamente, constantemente, el caos se desvaneció. Richard trabajó menos fines de semana. Elizabeth, para sorpresa de todos, invitó a Lily a tomar té un domingo por la tarde. Fue incómodo y formal, pero sucedió. Y luego sucedió otra vez. Un día, Emily recibió un sobre por correo. Adentro había un nuevo certificado de nacimiento. Lily Lawson. Llegó el verano. El parque Golden Meadow floreció con flores silvestres y la risa regresó a sus vidas, como si nunca se hubiera ido. En el 9º cumpleaños de Lily, organizaron una pequeña fiesta en el patio trasero de su nuevo hogar. No la propiedad de Richard, sino una casa adosada soleada que compró a nombre de ambos. Nada extravagante, solo globos, pastel casero y la pura alegría de una niña. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte, Lily se paró en el porche sosteniendo una estrellita en 1900 cada mano, iluminando el atardecer como magia. Se volvió hacia sus padres. «El mejor día de todos», susurró. Richard rodeó a Emily con un brazo. Ella se recostó en él. Habían roto todas las reglas, cruzado todas las líneas, y de alguna manera habían construido algo mejor de los pedazos. El amor había llegado, no con campanas de boda o votos, sino en un susurro de una niña que solo quería la verdad. Y habían escuchado. Ahora es su turno. Díganos, ¿esta historia tocó su corazón? ¿Habrían tomado las mismas decisiones que Richard o Emily? Comenten abajo con sus pensamientos. Si esta historia los conmovió, escriban 100 en los comentarios para hacernos saber que están con nosotros. Y nos encantaría escuchar de todos ustedes que están viendo. ¿En qué país están ahora mismo? Veamos qué tan lejos ha llegado esta historia. Si sintieron algo hoy, por favor compartan este video con alguien que cree en segundas oportunidades y familias inesperadas.